Hola amigos y amigas de las redes sociales. Por aquí estoy nuevamente con este audio número 4 para compartirles un nuevo tema en el cual seguramente ustedes han pensado en algún momento sobre esta palabra, la palabra llamada seguridad. Por estos tiempos, las circunstancias del mundo intentan hacerle ver a la humanidad que no hay nada seguro, pero puedes encontrar en tu vivir que sí puede haber algo seguro, y de eso quiero hablarles en este audio. Quiero hablarles primero y compartirles, como siempre digo a través de estos audios, compartirles sobre algo que me parece adecuado para el momento, de acuerdo a las necesidades que ustedes estén pasando o viviendo, o por lo que esté pasando el mundo en general. Entonces quiero hablarles inicialmente sobre qué es la seguridad. El tema tiene como título ¿cómo está tu seguridad? Pero para eso tenemos que enfocarnos bien en a qué seguridad nos estamos refiriendo en este tema, ¿no? Hay muchas formas de pensar con respecto a la seguridad, pero desde que estás en el vientre de tu madre vas adquiriendo la seguridad que necesitas. Los niños desde el vientre y las niñas necesitan tener una seguridad, y esa seguridad consiste en lo que perciba su madre a través del vientre y la convivencia que tenga con su padre si lo tiene cerca, o el espacio donde la madre, cuando está embarazada, percibe del ambiente. Eso hace que un bebé empiece a formarse desde su vientre seguro. Es decir, todas las percepciones, todo el ambiente que viva le va a brindar la seguridad necesaria para cuando nazca y empiece a llevar una vida en la cual se sienta identificado. Aun siendo desde bebé, empieza a percibir esa seguridad. La madre le brinda la seguridad cuando lo acerca a su pecho, cuando lo alimenta, cuando le brinda cuidados, pero también cuando escucha su voz, al igual que cuando escucha la voz de su padre. Y eso es lo que hace que un bebé sienta seguridad, ¿verdad? De tal manera, a medida que va creciendo, va obteniendo mucha seguridad que se la deben dar sus padres. Pero también es necesario que aprendan a tener una seguridad y una dependencia de Dios para sentirse protegidos. Entonces, a partir de que ellos tienen la conciencia, entendiendo un bebé o un caminador ya de 2 años en adelante, tú le puedes ir enseñando con palabras sobre Dios y hablándole sobre un ser supremo que existe, y él lo va a comprender. ¿Para qué? Para irle dando la seguridad también de que además de sus padres puede encontrar un refugio en el Padre Creador para sentirse seguro. Entonces, con relación a qué es la seguridad en Dios, cuando hablamos de la palabra seguridad, es esa evidencia interior y externa por la cual alguien que está confiado en ese Padre, ¿cierto? Que cree en Él, entonces siente que Él está ahí para ayudarle, siente que Él está para protegerlo, para guardarlo, para bendecirlo, para sanarlo, para liberarlo, ¿cierto? Para llenarlo de su amor.
Y ese amor puede ser reconocido cuando tenemos la conciencia de que hay un Padre en los cielos que está viendo por sus hijos e hijas. ¿Mm? Entonces, cuando en la misma palabra de Dios nos habla en sus evangelios, de cómo Jesús hablaba de su Padre, ¿cierto? A pesar de que él tuvo la evidencia de tener unos padres físicos, que era María y José, de tal manera también entendió la misión clara que el Padre le había encomendado, sabiendo que era su hijo, que aunque había venido a través de un cuerpo, ¿cierto?, espiritual, también le hacía reflejar al mundo que podía ver eh, esa, esa vida por medio del ángel que le habló a María para decir que su vientre se llenaría de un ser, ¿cierto? Que habitaría allí un ser, pero que sería a través de qué? De, de una manera espiritual y no carnal. ¿Por qué? Porque a través de ese espíritu que él implantó en María hizo que obtuviera esa presencia del Padre para que después toda la humanidad recibiera la presencia de el Padre a través de Jesús. De otra manera, no hubiese sido posible que recibieran la presencia del Espíritu de Dios hacia la humanidad, ¿no? Por lo que ya sabemos de la historia de la palabra, que es real, de que Jesús obviamente llegó a cumplir el plan de la salvación. De otra manera no habría esa salvación si no se hubiese dado ese propósito de Dios a través de Jesús, o sea, el propósito del Padre a través de su Hijo por medio de sus padres adoptivos, o sea, José, quien le adoptó como hijo, y María, pues su madre también, pero que fue llena del Espíritu Santo de Dios para que el Hijo de Dios viniera en forma de hombre a través de María. ¿Mm? Entonces, ¿para qué fue todo este propósito, además de la salvación, de la bendición, de romperse la maldición de la muerte que vino por causa del pecado a través de Jesús y tener esa vida eterna, ¿cierto? Para que también la humanidad pudiese tener una nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad había perdido la relación con el Padre Creador por causa del pecado, no se podían comunicar con el Padre. Había una barrera, había una pared intermedia que era ese pecado y que no permitía que se relacionaran. Pero a partir de que Jesús viene y cumple su propósito en la cruz, trae la salvación. Por eso la cruz, cuando vemos el símbolo de la cruz, que representa Jesús murió con sus brazos extendidos, dando a entender que estaban abiertos sus brazos de amor para todo aquel que se acercara a él, ¿sí? Entonces podrían adquirir esa relación con él para, obviamente, acercarse al Padre. Y claramente su palabra lo dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesús lo dijo, ¿cierto? Nadie podía llegar al Padre si no era a través de Él. Él era el medio por el cual necesitaban reconciliarse con el Padre para ser libres del pecado, de la maldad, de la maldición y de todo lo que necesitaba la humanidad para conducirse a ese camino de salvación, de vida nueva y de nueva relación con el Padre, como ya les hablé. Por eso es tan importante conocer el plan de Dios para cada uno, las intenciones del Padre para su creación, ¿sí? Lo que verdaderamente procede del Padre, lo que Él quiere para su creación, ¿sí? Y de esa manera entender cuál es el camino verdadero, correcto, que Él ofrece a su creación para salvarse y por el cual Él permitió que Jesús fuera a la cruz para cumplir ese plan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad,
La palabra seguridad viene del latín securitas, ¿sí? Que se refiere a la ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. Como les venía diciendo, a través del tiempo se va depositando la confianza en el crecimiento de una persona desde el niño pequeño hasta que llega al adulto, y debe tener una seguridad, ¿cierto? Como les decía, adquiere esa seguridad en los padres a los que se pueden acercar confiadamente para preguntarles algo, para dialogar con ellos, para tener unos aprendizajes, ¿cierto? Que los padres le van enseñando, orientando a cada uno de los hijos o hijas. Pero ¿qué pasa? Que ellos necesitan de esa seguridad, de lo que les enseñen y les orienten, para poder obviamente saber vivir, ¿cierto? Tener una buena manera de vivir. Entonces ahí se relaciona mucho la seguridad que le brindan los padres a sus hijos de cómo vivir, de cómo saber llevar la vida, y por eso es tan fundamental los valores y los principios que le inculquen a los hijos e hijas para ellos saber vivir dentro de un mundo que puede ser muy bueno, que puede ser muy malo, ¿sí? Pero que cuando ellos están seguros de sus valores y de sus principios, se rodeen de los que sean, no se van a dejar ni influenciar ni manipular por cosas que los conduzcan al mal, ¿cierto? Y en ese caso tienen que sentirse seguros de qué, de lo que son, de lo que pueden llegar a ser, pero sobre todo de lo que son en Dios y en lo que son ellos como personas. Es decir, tener una seguridad de lo que ellos pueden dar hacia otros, sin esperar si son aceptados o no aceptados, ni condicionados a través de otros, para poder sentirse amados, queridos, respetados o valorados. Entonces, en eso consiste también la seguridad, ¿no? Que cuando alguien tiene clara su identidad y sabe quién es, así se rodee de lo que se rodee, si está seguro de lo que es, obviamente no se va a dejar mal influenciar de otros simplemente por ser aceptado en algún lugar, en un grupo, por unas amistades o en ciertos lugares, sentirse amado, valorado, cuando está seguro, por ejemplo, de que no solo del amor de los padres, si quizás los padres no le brindan el suficiente amor que necesitan, ¿sí? O no le brindaron, pero su alma y su ser, su mente y su corazón se pueden llenar del verdadero amor, que es el amor del Padre que los creó. Y Él les brinda ese amor a través de ¿quién? De Jesús. Por eso les decía que en la cruz sus brazos extendidos de amor estuvieron y están aún en este momento. Está la oportunidad de que se acerquen a que Jesús les abrace con ese amor que viene de parte del Padre, que es un amor completo, que es un amor eterno, que es un amor para siempre, y que les da esa seguridad que necesitan para acercarse confiadamente hacia el Padre por medio de Jesús y decirle todas sus angustias, sus preocupaciones, sus temores, sus inseguridades, sus dudas, sus preguntas, sus peticiones, y pedir a Él el consejo necesario que necesitan, valga la redundancia, necesario para poder llevar la vida conforme al corazón de Dios y no conforme a lo que el mundo le pueda ofrecer, que es incierto. Entonces, de tal manera pueden llenar su mente, su corazón, su vida de esa seguridad en todo lo que realicen, ¿sí? Para que se sientan verdaderamente como Dios les brinda la seguridad del amor, la certeza de la salvación, la certeza de la ayuda para sentirse con ellos amados, queridos, respetados, valorados, ¿sí? Todo eso que
verdaderamente brinda el Padre a sus hijos. A quienes se acercan a Él y lo aceptan como el único y como el suficiente Salvador de sus vidas. El que verdaderamente los conoce, los ama, los cuida, los protege y les da todo lo que necesitan. Entonces les quiero compartir unos versículos que son realmente necesarios que los lean, como siempre en los audios que les estoy compartiendo, unas citas que siempre les invito a que tengan su cuaderno de apuntes, de notas, porque a veces le dan tanta importancia en sus vidas a muchas cosas. Si escriben, cuando estudian, cuando necesitan informarse de algo, aprender algo, tomar un conocimiento de cualquier cosa, es necesario que tomen nota de las cosas que necesitan aprender o en las que necesitan capacitarse a diario en la vida o en lo que estén realizando, y pues seguramente mucho más si le dan el valor, la importancia que Dios necesita que le den por el beneficio de cada uno, ¿cierto? Tomen nota de los siguientes versículos, capítulos y versículos para que los repasen y los guarden en su mente, en su corazón, y los recuerden siempre de cómo Dios enseña en su palabra, porque así como les decía en el audio anterior, es tan importante el valor de la palabra de Dios para todos. Entonces tomen en cuenta estos versículos y estos capítulos y los lean más calmadamente y reflexionen sobre ellos. ¿Qué les dice Dios a cada uno de sus hijos con respecto a esa seguridad? Por eso la pregunta de o el título que le afirmo en este audio es: ¿cómo está tu seguridad? Porque muchas veces no te has sentido seguro, o porque seguramente te buscas asegurar en muchas cosas que no son tu seguridad, o confías tanto en algo y estás tan seguro de algo, pero realmente eso no es tu seguridad, o de pronto tienes una seguridad temporal a algo, o te afirmas en algo mucho más de lo que puede ser tu verdadera seguridad, que es Dios. ¿Mm? El mundo externo alrededor, ya si quizás creas la desconfianza o se te ha creado la desconfianza en mirar alrededor y decir: no sé si estoy seguro aquí o al lado de estas personas o en tal lugar o de tal manera, o quizás ahí mismo donde te refugias, aún en esos lugares te has sentido inseguro. Entonces es necesario que deposites toda tu seguridad ¿en quién? En el Padre que te creó, como venía diciendo. El Padre te da la seguridad de ¿qué? De su palabra, de lo que Él es y de lo que Él puede hacer por sus hijos e hijas, ¿cierto? Entonces queda un padre da seguridad. Entonces cuando tú te aferras a Él y confías en Él, obviamente Él te enseña a ser prudente y no confundir que seguridad es lanzarte a hacer ciertas cosas sin estar seguro de que sí es la aprobación del Padre para lo que realices, porque también para las decisiones de la vida necesitas tener seguridad, y esa seguridad solo te la da el Padre cuando vas a la oración y sostienes esa relación con Él de padre a hijo o a hija. Él te da la palabra y te afirma y te orienta si dialogas con Él para realizar cada cosa en tu vivir. Entonces, la primera cita que les quiero compartir para que tomen nota, es la siguiente. Dice segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice así: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Qué quiere decir? Cuando confías en tu Padre, vas a conocer de su fidelidad, porque Él muestra su fidelidad cuando te acercas a Él, lo buscas a Él y confías en Él, ¿no? Y dice, y Él los fortalecerá. ¿Qué significa? Que cuando te sientes cansado,
cansada, desanimado, desanimada, ¿cierto? Te sientes que ya no das más, que tus fuerzas ya no dan más en lo que haces o en la situación o en la circunstancia o en el momento que estás pasando. Solo Él te puede dar la fuerza que necesitas para volver a levantarte, para seguir en la lucha, como decimos, de la vida, para estar firme con Él, para no desalentarte, ¿cierto? Y además dice, y los protegerá del maligno. Significa que Él es además la protección, ¿sí? Y cuando hablamos de protección, pues entendemos que representa también lo relacionado con la seguridad, porque si te sientes protegido por Él, sientes su presencia, sientes su respaldo, sientes su poder, sientes que Él está ahí, ¿m? Y te va a proteger de qué? Del maligno, ¿m? Porque obviamente si ves las perversidades del mundo, la maldad y todo lo que puedas estar viendo alrededor, pero dice que Él te va a proteger del maligno. ¿Por qué? Porque si confías en tu Padre, que es bueno, que es bondadoso, que es el amor, que es la verdad, que es la vida, que es tu creador, te va a librar del mal, te va a guardar del mal, y tú también vas a conocer de qué manera Él te guarda del mal, porque te guarda del maligno. ¿Mm? Bueno, otra cita que escribas ahí, tomen nota, dice el Salmo 27:1, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Entonces, cuando alguien tiene miedo o algún temor que ha sido infundado a través de su vivir, a través de alguna circunstancia, porque los niños nacen con algunas seguridades, como decía, si desde su vientre de su mamita le ha brindado seguridad, pues obviamente va a sentirse seguro. Pero si la mamita le ha brindado inseguridad por X o Y circunstancia que pasó, necesita él sentir esa seguridad y debe ser ayudado en su mente, en su corazón, para sentirse seguro. ¿Mm? Entonces, dice, cuando el niño está seguro o la niña, obviamente eso se nota. También cuando no lo está, ¿no? Entonces, hay que enseñarle, como les decía, a refugiarse en el Papá Dios. Y aquí dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, cuando es su luz, significa que alumbra su vida, su ser, y se siente que Él le va a salvar, o sea, que Él le va a ayudar. ¿Mm? Y la luz, pues es la luz de su presencia, la luz de la presencia de Dios que ilumina su corazón, su senda, su mente y le da la seguridad que necesita. Porque hay la pregunta, ¿a quién temeré? Entonces, cuando está seguro en Dios, no siente ningún temor. Y si se ha llenado de temores a través del tiempo, porque las personas no tienen temores a veces los niños desde pequeños, sino les van infundando temores a cosas o a circunstancias, ¿cierto? A momentos que les suceden o les hacen creer que deben temer ciertas cosas. Entonces el ser humano necesita liberarse de todo tipo de temores que les hayan infundado, ¿cierto? Porque el único temor debe ser Dios, dice su misma palabra. El temor reverente para respetarle a Él. Y dice, el Señor es el baluarte de mi vida. Entonces, cuando habla de esta manera, tenemos que confiar en Él plenamente, ¿cierto? Porque Él está en el diario vivir de todos, sino que simplemente ¿qué hay que hacer? Acercarse a Él, porque quien se acerca a Él dice que si se acerca a Él, Él no lo va a echar fuera. Entonces hay que aprovechar la oportunidad de que estamos en tiempos de poder aún acercarnos a Él y escuchar su ayuda, su consejo, su presencia y sentirse fortalecidos en Él, ¿no? Entonces, si dice el Señor es mi baluarte, cuando se refiere a mi baluarte, significa que es el que ayuda a resistir todos los ataques del enemigo, ¿cierto? Es el que fortalece cuando
hablo del enemigo, es el maligno, ¿no? El enemigo es el maligno que te ataca a tus pensamientos, que te ataca a las circunstancias, ¿sí? Entonces es esa fortaleza que está en tu mente, que te da esa seguridad a tu corazón para que estés protegido, ¿sí? Porque Él es tu amparo, tu defensa en cualquier circunstancia. Él lo dice que te va a defender o que nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a proteger. Por eso dice el Señor es el baluarte de mi vida, o sea, de la vida que le ha dado a cada uno, es esa protección. Entonces dice, ¿quién podrá amedrantarme? Si estás con Él, ¿quién va a poder amedrantarte? Nada, porque si te encuentras con el poderoso de en tu vida, pues obviamente te va a fortalecer, ¿no? Y te va a guardar y te va a defender. Otra cita, que ya se las he compartido también en el audio anterior, para que la recuerden, el Salmo 91, 1, 2, que es necesario que lo aprendan. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Mm? Hay otra versión que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Mm? Entonces eso varía la palabra dependiendo la Biblia o la versión de cada Biblia, pero se relaciona casi en las mismas palabras. Lo importante es tener en cuenta sus conceptos, ¿no? Entonces, como Dios es como ese abrigo, es el abrigo de todos los que se acogen a Él. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Mm? Si se pone en la sombra de Él, significa que se acerca a Él para que Él le proteja, ¿cierto? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Y en quién te puedes refugiar? Porque es tu fortaleza y en el cual confías. Entonces, ya como les venía diciendo, en el cual hay que depositar toda la confianza, ¿Mm? Porque es quien te guarda. Hay otra, dice Salmo 46.1, para tomar nota, Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Como ven, aquí habla de las angustias, ¿sí? Entonces, por eso decía que cuando alguno siente angustia, preocupación, está en alguna lucha, en alguna dificultad, acuda, refúgiese en Dios primeramente, porque dice Él es el amparo y la fortaleza, o sea, además de que te guarda, te fortalece y además te ayuda, ¿sí? Para que estés seguro en Él y te libera de las angustias. Otra dice, Salmo 32.7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Nuevamente aquí habla este Salmo 32.7 de refugiarse en Él, de confiar en que te protege de qué, de los peligros. Y me rodearás con cánticos de liberación, o sea que cuando cantas y alabas a Dios, Él te protege también a través de la alabanza. Por eso es tan importante honrar a Dios con cánticos también. Así no seas el super cantante, pero puedes cantar y adorarlo a Él. Otro más, dice el Salmo 4.8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, ¿quién es el que te da la verdadera paz a tu alma? Dice aquí que cuando te acuestas vas a sentir, experimentar esa paz, ¿sí? Mientras duermes, porque solo Él es quien te da la confianza. Entonces, estando seguro en Él, puedes estar durmiendo como Él quiere, en paz, porque Él cuida de tus sueños.
Dice otra, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Esto lo encuentras en el libro de Nahum 1:7, que dice, bueno es el Señor. O sea, Dios, el Padre, es bueno. Y por eso te puedes refugiar en el día en que te sientas angustiado. Y te puede proteger si estás confiando en Él. Voy por Salmos 55:22, que dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Que dice encomienda, o sea, entrega a Dios cuando tengas un afán. O sea, por eso es tan necesario en la oración que pongas tus peticiones delante de Él, porque si estás afanado por algo, por una decisión, por realizar algo, por, no sé, cualquier cosa que sientas afán, dice, encomienda al Señor tus afanes, o sea, primeramente a Él. Y Él, ¿qué va a hacer? Te va a sostener. Y además de eso no va a permitir que, si estás siendo justo, o sea, si estás obrando de manera correcta, ¿cierto? Equilibrada, equitativa, vas a caer abatido en esa circunstancia o en ese afán que puedas estar pasando. Otra más dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. O sea, hay que aprender a ser prudentes, porque es que no hay que confundir. Por eso les digo, cuando te sientas seguro en algo que vas a realizar, pero hay una dificultad, una cosa que tienes que mirar con cuidado, no puedes decir, no, yo confío en Dios y yo hago tal cosa y eso no pasa nada. No, siempre les he hablado de que las circunstancias hay que tener cuidado dependiendo el momento, porque una cosa es que Dios lo guarda a uno de muchas cosas y otra cosa es ser imprudente en ciertas cosas, ¿no? Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Obviamente, cuando ves el peligro de algo, tú evitas los peligros, ¿no? Eso es lo que dice acá. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, como digo, hay quienes se creen muy sabios de muchas cosas y dicen, no, yo le hago por aquí, eso no pasa nada, o no, yo cojo por aquí, no pasa nada, ¿sí? O no, yo decido tal cosa que yo sé que ahí eso no sucede nada, o no, por aquí, por allá, bueno, dependiendo, como les digo, de la decisión o de la circunstancia o de lo que sea, dice el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea, hay que evitar ciertas cosas, hay que ser sabio en tomar decisiones, por eso con Dios hay que consultar todo para, como se dice, no embarrarla en ciertas cosas. Ahora, dice el Salmo 91:4, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Entonces Dios hace como los polluelos debajo de las plumitas de esas aves grandes que ustedes han visto y hace esa simbología, tipifica eso cuando te imaginas un ave que guarda sus polluelos debajo de sus plumas y a veces ni se ven, ¿cierto? Porque los cubre tanto con sus plumas que no los ven. De tal manera hace Dios con sus hijos. Dice, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. O sea, te sentirás seguro en Él. Porque dice que su verdad será tu escudo y tu baluarte. ¿Cuál es su verdad? Es su palabra. Por eso cuando se habla en Efesios de la armadura de Dios y que todos los que son soldados del ejército de Dios están protegidos con el escudo, y el escudo representa esa fe, porque dice, toma el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces eso tipifica cuando te lanza cosas perversas para hacerte daño, con palabras o con actitudes o con acciones el enemigo, o con pensamientos, tú tomas el escudo de la fe, porque aquí dice, su verdad será tu escudo y tu baluarte, ¿cierto? Ya les dije ahorita que era el baluarte.
que el baluarte es ese amparo o esa defensa, ¿m? Con la cual te proteges. Entonces dice claramente que su verdad será tu escudo. Entonces la verdad es su palabra y además es tu baluarte, o sea, tu protección, tu defensa. Está Proverbios 10:9, que habla: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Entonces, no es solo que Dios da la seguridad porque sí, sino que dice claramente quien se conduce con integridad. Es decir, si estás buscando tener seguridad en Dios, también debes buscar llevar una vida íntegra y de rectitud, porque de tal manera si Dios te va a cuidar y te va a proteger, porque dice: aquí está mi hijo o mi hija que está confiando en mí, está buscando mis pasos, se está dejando guiar por mí, está siendo obediente, está queriendo hacer mi voluntad, está siendo prudente y además de eso confía en mi palabra. ¿Mm? Entonces dice: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Es decir, será descubierto de su mal, porque si anda haciendo cosas malas, pues obviamente se va a notar que está obrando mal, porque no va llevando el camino correcto. Entonces ahí vemos que es claramente todo, ¿no? Ahora, dice Isaías 26:3: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Qué significa esto? Que Dios moldea el carácter de su creación. La palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió además de esto? Dice que como nos hizo a su imagen y semejanza, Él tiene que formarnos, como dice que Él es el barro y nosotros el alfarero, nosotros somos el barro y Él es el alfarero que nos da la forma. A pesar de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, obviamente necesita que la humanidad se deje moldear por Él, como se hace con el barro y lo hace un alfarero para hacer una buena obra, ¿cierto? Que moldea, de tal manera Él lo hace a quienes disponen su corazón, su mente, sus pensamientos, para ayudarles en el carácter y tener un carácter conforme al corazón de Dios. ¿Mm? Porque dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Qué significa esto? Cuando los seres son obedientes a Él, Él les empieza a formar su carácter, ¿sí? Pero cuando son tercos, desobedientes, desleales, ¿cierto? Andan queriendo hacer su propia voluntad, se creen autosuficientes o andan llenos de soberbia, de arrogancia, de pretensiones, de orgullo y de todo este tipo de cosas, y creen que no necesitan de la ayuda del Padre, ¿cierto? Entonces es cuando empiezan a tener las dificultades y las luchas. ¿Por qué? Porque necesitan de ese Padre para formar bien su carácter en determinadas circunstancias, ¿cierto? Saber manejar ese carácter. Dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Es decir, que para conocer y tener esa perfecta paz de Dios en el alma, quien se ha dejado moldear el carácter de Dios, siente la paz porque está obrando con un buen carácter en determinados momentos que requiere en su vivir, ¿no? Y dice: lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Entonces le da la paz y le da la confianza que necesita. Ahora, dice el Salmo 138:8: el Señor cumplirá en mí su propósito. Muchas veces yo creo que han escuchado en muchas charlas, conferencias, videos, en todo lo que puedan mirar
por doquier encuentran la palabra propósito y propósito y propósito. ¿Mm? Porque en su palabra lo dice, él habla de un propósito. Entonces dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Entonces es bien importante contar con el propósito de Dios, ese propósito de vida que tenga para cada uno, conocerlo. Para conocerlo, pues obviamente hay que hablar con el Padre que sabe cuál es el propósito por el cual está cada uno en la tierra, o cada una. Entonces dice, Él cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Entonces, quien se refugia en Él, acepta su amor. Dice aquí, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Como ya les había dicho, su amor es eterno, es único, ¿sí? Es para siempre. Y dice, no abandones la obra de tus manos. Por eso les estaba diciendo que si se es como ese barro hacia el alfarero, se es la obra de las manos de Él. Y en esta palabra pues se da a entender no abandones, o sea, como un clamor y decir no me abandones, porque soy obra de tus manos, ¿sí? Entonces es confiar en su fidelidad y buscar serle fiel a Él también. Entonces dice Juan 17:15, otra más. Cuando dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, cuando la creación está en el mundo, y Jesús dijo, no te pido que los quites de ahí, ¿verdad? Significa ni modos, ¿cómo lo vas a sacar del mundo? Pues es donde viven, ¿cierto? Habitan los seres humanos en un mundo, pero dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de quién? Del maligno. O sea, es una petición que Jesús le hizo al Padre. En un momento en que él estaba pidiendo, dijo, no te pido que los quites, o sea, que se salgan del mundo, sino que los protejas, o sea, que la protección que puede recibir viene de Jesús porque él solicitó esa protección hacia el Padre, ¿no? Del Padre hacia sus hijos. Bueno, otra dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:6. ¿A qué se refiere esta cita? Al autocontrol. ¿Mm? No debemos dormirnos, ¿qué significa? No te dejes adormecer por el pecado, no te dejes adormecer por las circunstancias, no te dejes adormecer por un momento en que te quieran entretener con cosas vanas y pasajeras que no sirven para nada, no te dejes enredar en perder el tiempo en cosas que no edifican, ¿sí? No te dejes entretener por cosas engañosas, y más por estos tiempos en los que nos encontramos, porque dice mantenernos alerta. Si algunos están dejando entretener, no te dejes llevar ahí por la entretención de ciertas cosas, porque hay que mantenerse esa alerta. Y dice, y en nuestro sano juicio. ¿Qué significa nuestro sano juicio? Que si tienes el autocontrol de tu vida, no te vas a dejar dominar por los vicios, ni te vas a refugiar en los vicios que son los que hacen que pierdas el control y que reacciones de maneras inesperadas o violentas o agresivas o groseras o hagas cosas que realmente te vayan a perjudicar en tu vivir, ¿cierto? Y por eso dices mejor vivir en nuestro sano juicio, ¿cierto? Mantenerse alerta y refugiarse en Dios en vez de refugiarse en otras cosas que van a dañar tu mente, tu corazón, tu vida y además tu salud junto con la salvación. Te vas a perder si te pones a dejarte adormecer con entretenciones y cosas pasajeras que te alejan de Dios, te conducen a pecar y dañan tu vivir. Dice el Salmo 118:8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Qué significa esto? Que primero depositas más la confianza en Dios que en cualquier persona o cualquier cosa que digas esto me puede ayudar. No, primero Dios, ¿será que tú me vas a ayudar a través de tal cosa? Sí, pero Él es quien te protege.
¿sí? Por eso dice, es mejor confiar primero en Dios antes que confiar en el hombre. Luego dice Jeremías 31:25, dice, daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. Sediento significa cuando necesitas saciar tu alma, que así como el cuerpo físico tiene sed o le da sed en ciertos momentos, espiritualmente hablando el alma tiene sed. ¿Sed de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? De la presencia de Dios, y por eso necesitan también refugiarse en Él para alimentar su alma, así como alimentan el cuerpo. Y dice, y saciaré a los que estén agotados, es decir, que cuando necesitas recobrar fuerzas, como decía ahí en otro momento, y te sientes cansado, agotado del momento, de tu diario vivir, del trabajo, de las circunstancias, de lo que esté pasando, y te sientes agotado, debes refugiarte en Dios para recobrar las fuerzas con Él, porque Él es tu fuerza. Otra dice, Proverbios 18:10, torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Entonces es esa torre fuerte, es Dios. Cuando miran una torre que está fuerte en sus cimientos y demás, ¿cierto? Es un ejemplo en lo físico, de tal manera así simboliza a Dios, que Él es un nombre tan fuerte, o sea, el nombre de Dios, ¿no? Es fuerte. ¿Y qué pasa con el nombre de Dios? Que si a Él corren los justos, Él los va a poner a salvo, dice su palabra. Él es la protección. El Salmo 37:3 habla de confíen en el Señor y haz el bien. Entonces acá nuevamente, si confías en Él, además tienes que hacer el bien. No solamente confiar en Él, sino buscar hacer el bien. Dice, establécete en la tierra y mantente fiel. Establecerte en la tierra significa que cuando estás afirmado en Dios, porque estás habitando ahí en la tierra, tus pies están firmes o tú estás firme como ser ahí, te debes mantener fiel a Él, porque Él te da la confianza para estar fiel con Él, pero obviamente haciendo el bien también, ¿no? Bueno, el Salmo 62:2 dice, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. ¿Qué significa? Que si Él te salva, es como cuando imaginas en una roca, te afirmas en Él y Él dice que es la roca, ¿cierto? Es la única que te puede sostener fuerte. Entonces él siempre ha dicho que es la roca. Entonces, ¿por qué? Porque te salva, te protege y debes estar o puedes estar fiado en Él, confiado en Él. ¿Mm? Te da esa seguridad, mejor dicho. Dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Cuando estás afirmado en Él, es difícil que caigas en, en tentaciones, en dificultades, o sea, complejas y cosas de estas, porque si te encuentras en ellas, dice, Él no te va a dejar caer y dejarte ahí tirado en esa dificultad. Él va a salir a ayudarte, a socorrerte si tú lo invocas y si lo invocas a Él en la oración y si buscas la ayuda de Él. No te va a dejar. Eso es lo que dice el Salmo 62:2, que además de que te protege, no te va a dejar ahí abandonado. Dice Santiago 4:7, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué significa someterse? No es imaginarse que es obligado, que debe estar ahí en algo como a la fuerza, sino al contrario, tener un alma humilde, doblegarse a Él y reconocer que todos los seres están por debajo de Dios y no por encima de Él. Y de tal manera, Dios hará que ustedes sean capaces de resistir al enemigo,
y así también tendrá que huir de ustedes, dice su palabra, ¿no? Entonces es el resultado a la obediencia para estar alejado del tipo de debilidades que el enemigo les coloca, por ejemplo a través de vicios, de debilidades, de tentaciones, pero tiene que huir de ustedes y ustedes no se van a dejar debilitar por eso. ¿Por qué? Porque están sometiéndose a Dios. Dice el Salmo 9:9, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Acá nuevamente habla de refugio, pero también que es refugio de quién, de los que se sienten oprimidos. ¿Quiénes son los que están oprimidos? Los que se sienten esclavos de un pecado, son esclavos a un pecado, a unas circunstancias, a un momento, o a cosas que han estado esclavizados por años, o algo a lo cual se han entregado a la esclavitud y no han podido salir de esto, ¿sí? Son esclavos de algo de lo cual no procede de Dios. Dice que Él es refugio de los oprimidos y es su baluarte, o sea, es su defensa en momentos de angustia. Entonces, cuando están oprimidos y se sienten angustiados, Él es esa defensa. Él es esa protección. Dice otro, el Salmo 68:4-5. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjese en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Entonces, ¿qué dice? Que hay que alabarlo, ¿cierto? O sea, adorarlo, honrarlo ¿con qué? Con cánticos. Por eso existen los salmos, porque se compusieron para adorar a Dios y se les pone música y se canta, pero si no te sabes algún salmo para cantar a Dios, con tus propias palabras lo puedes adorar, o también con cánticos que existen donde su nombre sea honrado, nombrado, ¿cierto? Entonces, de tal manera hay que adorarle a Él, como dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente si Él está arriba en los cielos y Él es el Padre al cual debemos adorar, pues tenemos que honrarle también con las alabanzas, porque cuando Él creó la música fue para que fuese alabado a través de la música. Y de tal manera pues necesita que le muestren su amor también por medio de la alabanza. Entonces, si Él está ahí para ayudarnos y fortalecernos, necesita también que le honremos con la alabanza. Bueno, ¿qué más nos dice? Que lo aclamemos porque Él camina sobre las estepas. Las estepas son como unas plantas, ¿sí? Unas plantas que, bueno, hablando físicamente, ¿no? De la manera natural, una vegetación que se encuentra en los climas extremos, ¿sí? Como un desierto frío, ¿sí? Eso es una estepa. Entonces dice, si Él está hasta en los lugares más frívolos, cabalgando por ahí, ¿cierto? Entonces de tal manera representa que Él es como esa protección en todo tiempo, tanto en verano como en invierno. Él es la protección, Él es la seguridad que la humanidad necesita para guardarle de ese tipo de cosas, que deben por eso confiar en Él y orar y refugiarse en Él. Y además de eso, regocijarse en Él con las alabanzas. Dice también que Él es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Entonces,
Él va a estar defendiendo y protegiendo a los huérfanos y a las viudas. Porque es Dios en su morada santa, dice. Necesita de la santidad de su creación, que le adoren, ¿cierto? En todo tiempo. Ahora dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Esto lo dice Génesis 9:11. Esto lo dijo Dios también, habló cuando hubo el diluvio, que sabemos y conocemos todo que existió sobre Noé y el arca, y hubo este diluvio sobre la tierra, y él dejó de pacto, de promesa, el arco iris. El arco iris con sus hermosos colores que a veces aparece, que indica, él dijo que su pacto era que no volvería a enviar un diluvio, que significa que no volvería a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en ese tiempo, que desapareció tantas cosas de la tierra, ¿cierto? Que barrió con absolutamente todo, pero que dijo que ya no sería lo que vendría diluvio, sino sería su fuego. Entonces tampoco dijo voy a dejar de mandar lluvia, no, porque la lluvia es la bendición de él, ¿cierto? Pero si ya suceden cosas extremas en el clima o circunstancias raras, ahí tenemos que mirar qué está pasando y qué señales Dios está dando a través de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque si él prometió que no enviaría ningún diluvio, como quien dice, le voy a dar la oportunidad a la creación, no le voy a enviar un diluvio, pero si voy a mandar otra cosa, obviamente que si clama la humanidad a Dios, le va a librar del fuego del infierno. Porque cuando él se refiere al fuego, no es el fuego físico de quemar no sé qué cosas. Cuando hay esas malas interpretaciones de la humanidad que relacionan todo o lo malinterpretan conforme a lo que dice la palabra, porque muchas veces cuando se habla de fuego, se habla del fuego del Espíritu Santo en el alma, entonces es el fuego que aviva a Dios que hay dentro del ser, no el fuego físico. ¿Sí? Y entonces también cuando él dijo, nunca más ya les enviaré un diluvio, ¿no? Pero sí dijo que enviaría fuego. Y recuerden que si leen en la palabra, donde habla de el fuego que hay en el infierno, entonces también se relaciona con que si no hay obediencia, porque ¿qué hizo Noé? Obedeció y fue salvo con su familia y fue salvo con los animales y se pudo rescatar la humanidad por causa de la obediencia y de que Noé hizo caso, ¿cierto?, al Padre, obedeció a sus instrucciones. De tal manera ahora la humanidad debe, tiene y necesita obedecer a las instrucciones del Padre para que ese fuego no venga sobre sus vidas, sobre, digamos, sobre el perder la salvación y conducirse al fuego eterno que está preparado para el diablo y todos sus servidores. Y por eso está la oportunidad acá en la tierra de la salvación. Ahora dice ahora dice otro capítulo, Jeremías 17:4. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué significa esto? Que él dice aquí claramente que él es quien sana de qué? De las enfermedades, ¿sí? Y además trae salvación. O sea, además de que cura el alma, cura el cuerpo, y que si confían en él, en sus promesas, en sus palabras, como les he hablado en el otro audio sobre las palabras que se deben tomar de acuerdo a la necesidad, que están todas basadas en de acuerdo a cada necesidad, leerlas y creerlas y orar basado en ellas, la enfermedad se sana, los cuerpos se sanan y se liberan de muchas cosas las cuales Dios no quiere que vivan de tal manera. Asimismo, dice
Sáname Señor, seré sanado. O sea, está la confianza en que si le pido sáname, Él te va a sanar. Que si le digo sálvame, Él te va a salvar, ¿cierto? Porque estás depositando la confianza en Él. ¿Por qué qué? Porque tú eres mi alabanza. ¿Qué significa? Que debes alabarlo a Él. Hacer alabanza a Él es darle el primer lugar a Él primero, valga la redundancia en la oración, primeramente invocar su nombre y adorarlo a Él con cánticos. ¿Mm? Eso dice este capítulo Jeremías 17:14. Entonces, de tal manera, teniendo en cuenta unos cuantos versículos que les he mencionado, entonces ya para terminar me quedan dos. Dice el Salmo 27:3: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te sientes rodeado espiritualmente hablando, no es físicamente sino espiritualmente hablando, te sientes rodeado como de un ejército, significa rodeado de dificultades, rodeado de, digamos, de circunstancias que te hacen sentir como que para dónde cojo, qué hago, qué decisión tomo, veo estas dificultades por aquí, por allá, y tienes que tomar decisiones sobre ciertas cosas, ¿sí? Que te sientes como rodeado de tanta dificultad. Dice, aunque cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Es decir, que no te vas a dejar llenar de temores en tu alma. Y dice, aun cuando una guerra estalle contra mí, o sea, cuando hacia ti mismo te sientas ahí que ya no das más, porque te sientes como batallando con tantas cosas, dice que yo mantendré la confianza. O sea, depositas la confianza de tal manera en Dios y en la oración, en su presencia, en sus promesas, que liberas tu alma de los temores, ¿sí? Y solo en Él confías. A eso se refiere, ¿no? Luego dice, otra más, está en Efesios 6:13. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿De qué nos habla aquí? Ya les había compartido ahorita por ahí en uno de los versículos de la importancia de la armadura de Dios. Aquí la encuentran en Efesios 6:13. Todos los días hay que colocarse la armadura de Dios, ¿sí? Hay que leer ese capítulo 6 de Efesios y ahí encuentran a qué me refiero con la armadura de Dios, que es colocarse esa armadura espiritualmente hablando, y así Dios les va a proteger. Va a proteger su mente, su corazón, su alma, todo su ser. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿qué significa el día malo? Cuando lleguen días de dificultad, días de luchas, días de pruebas, días de cosas tremendas, puedan resistir hasta el fin, es decir, perseverar hasta el final de esa circunstancia o de esa prueba, dice, con firmeza, es decir, estar ahí firmes en medio de la dificultad. No dejarse desanimar, de caer por nada, porque cuando están convencidos en Dios, fortalecidos en Él, pues Él no les va a dejar caer, ¿no? Ni desalentar. Eso les quería compartir con respecto a lo que habla de la seguridad. Como ven, hay muchísimas formas de las cuales Dios expresa en su palabra cuánta seguridad le puede dar a su creación, a los que en Él confían, en diferentes formas, de diferentes maneras. Expresa la seguridad que Él da, ¿cierto? Por eso les quería compartir este tema de la seguridad, porque la encuentran en Dios independientemente de todo, o de cualquier circunstancia, o de cualquier dificultad,
lucha, lo que estén pasando en el momento, ahí encuentran la ayuda. Y ya para concluir en este video, en este audio, perdón, les quiero compartir de una oración. Cada uno de manera personal puede hacer la oración como les he venido hablando con sus propias palabras. En este caso les quiero compartir como una especie de ejemplo, pero cada uno en su manera de orar y de pedir a Dios obviamente lo va a hacer, ¿cierto? Siempre debe ser basado según su necesidad, ¿sí? Según su necesidad. ¿Por qué? Porque pues cada uno, como ya decía, dependiendo lo que esté pasando, dependiendo el momento, necesita invocar a su Padre. Entonces les quiero compartir una oración. No la modelo, sino como podría ser una oración, y la voy a hacer aquí para que cuando la quieran hacer, de tal manera también pues se sientan en cómo voy a hablar a mi Padre de tal manera. En un lugar donde se encuentren solos, en un lugar donde se sienten desprotegidos, en un lugar donde la circunstancia les hace ver que no hay solución, no hay respuesta, o necesitan una ayuda urgente, ¿cierto? En cualquier circunstancia difícil. Entonces él dice que debemos invocarlo a él, ¿cierto? Que si le invocamos a él seremos salvos, y muchas cosas más. Entonces de tal manera vamos a invocar al Padre y a decir de esta manera: Padre, hoy estamos aquí delante de ti, todos y todas aquellos que escuchen este video, que le presten atención, porque los días no están siendo fáciles, porque hay muchas circunstancias y momentos que están pasando, de los cuales tú no te agradas, pero si tú los estás permitiendo, es por algo, Señor. Tu palabra dice que todo nos ayuda a bien, pero tenemos que ver cuál es ese bien que tú vas a traer a través de todo lo que permites que suceda. Como hay cosas que permites, hay cosas que son tu voluntad, hay cosas que no lo son, de lo que acontece en el mundo, de lo que le acontece al ser humano, de lo que sucede a diario en el vivir de cada uno de los que tú has creado. Padre, en esta hora nos proponemos, todos aquellos que escuchen este audio, que escuchen tu palabra, que atiendan a tu consejo, que te crean, que te amen, que te busquen, que estén confiados en ti, que tú nos has enseñado y nos lo enseñas en tu palabra, que tú eres nuestra seguridad, que tú eres nuestra confianza, que tú eres nuestro refugio, que no debemos temer, que tú sacas de cada mente y de cada corazón los temores, las dudas, las inseguridades que quizás el enemigo les siembra a través de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que viven y en todas sus circunstancias difíciles, pero que tú estás para batallar y pelear por cada uno de tus hijos en los cuales ellos han confiado, de tus hijos e hijas, que tú eres ese Padre que ha formado a cada uno como ese alfarero, y tus hijos e hijas son ese barro. Aquellos que se dejan formar por ti, tú los moldeas de tal manera que les haces unos hijos confiados y seguros en lo que dice tu palabra. Que tú nos enseñas que eres fiel, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra protección, que nos proteges del maligno, que si tú eres la luz, entonces eres también nuestra salvación, que nos has librado de los temores que nos ha querido sembrar el enemigo en el mundo, en las circunstancias, en lo que se observa o en lo que se vive, en lo que se escucha, pero que como hijos e hijas de Dios
renuncian a esos miedos, renuncian a esas inseguridades, renuncien a esas dudas, saquen de sus mentes y de sus corazones las dudas, las inseguridades, los miedos, saquen toda oscuridad de su alma y no se dejen manejar ni manipular ni su mente ni su corazón por el engaño del maligno, porque tú estás para ser el refugio, la fortaleza, la confianza, la protección que necesitan tus hijos e hijas, porque tú estás para que ellos se refugien en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu verdad, sea el niño, sea el joven, sea el adulto, sea el anciano, sean las mujeres, sean los hombres, porque tú a cada uno los miras en lo profundo de su ser, de su alma, de su mente, de su corazón, desde que se levantan hasta que se acuestan. Conoces su entrar, su salir, su caminar, conoces todo lo que hacen, conoces la más intención profunda de su alma, de su mente y de su corazón. Por eso cada uno, como su creación, te necesitan, Padre, necesitan de tu ayuda, necesitan refugiarse en ti. Por eso ellos requieren, cada uno, como hijos e hijas, requieren de ti. ¿Para qué? Para sacarse en sus afanes, para sacarse en sus angustias, para sacarse en sus preocupaciones y sus dudas. Pero cada una de las preguntas que tienen, de la incertidumbre que se han dejado llenar sus mentes y sus corazones, solamente puede ser librada cuando te buscan a ti, porque tú no vas a permitir que aquellos que obran con justicia, con integridad y con rectitud caigan en los males de este mundo, Señor, porque tú eres quien los sostiene. Tú nos has mostrado que tú eres la fuerza, el escudo, la defensa, el protector, el ayudador. Tú eres quien levanta a cada uno de los que se siente cansado. Tú eres el que ayuda a aquel que se siente en dificultades para librarlo de todas sus luchas. Tú eres el que los cubre, Señor, bajo tus alas para encontrar en ti, el verdadero refugio que ellos necesitan. Porque cuando te conocemos y sabemos que tú eres la luz, que eres la verdad, que tu palabra es la verdad, que tú eres el camino, tú eres el que afirmas cada vida para que cumpla su propósito conforme a los planes que tienes para cada uno, para cada una. Cuando se acercan a ti, cuando se interesan por conocer su propósito y el plan que has trazado, por el cual has hecho que vengan a este mundo como dador de vida. Porque tu amor es eterno, perdura para siempre, y ellos se llenan de ese amor porque conocen de tu amor, que reconocen en Jesús esos brazos extendidos de amor para protegerles, para abrazarles, para salvarles y para guardarles. Y como Jesús dijo, no te pido que no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno, que los protejas del maligno. Asimismo, mientras están en el mundo y en la tierra, si a ti te buscan, si a ti te hallan, si a ti te reconocen, si reconocen que tú eres el Salvador, entonces tú le vas a proteger y le vas a guardar del maligno. Que los despiertas en su alma y en su ser y que no permites que se distraigan con las cosas pasajeras de este mundo, sino que se refugian en ti, conociéndote más, aceptándote y buscando tu palabra, porque reconocen que en ti está la salvación, en ti está el amor, en ti está la verdad, la rectitud, la luz, la justicia, y que eres la fuente de todo lo que necesita el ser humano para estar aquí y en la eternidad, para mantenerse en alertas, despiertos a tu palabra, a tu verdad, a tu consejo, a tu ayuda, a tu presencia, que tú eres el único que sacias de toda sed las almas que se encuentran abatidas, desalentadas, cansadas, desanimadas, y sacias a los que se encuentran agotados para que recobren nuevas fuerzas contigo.
porque aquellos que están siendo justos corren a ti y tú les das el camino de la salvación. Si confían en ti y están obrando, haciendo el bien, tú eres quien les mantienes porque eres fiel. No hay nada mejor que refugiarse en Dios, confiar más en Él y no en el hombre, porque eres la roca, porque eres la salvación, porque eres el protector y no permites que tu creación caiga en cosas que a ti no te agradan, porque les guardas y les defiendes y les das la sabiduría, la prudencia y la inteligencia necesaria para tomar las decisiones más correctas. ¿Por qué? Porque están buscando someterse a ti en obediencia. Los liberas de las opresiones, los libras de las angustias, porque ellos te adoran, te aman, te buscan de día, de noche, y porque tú prometiste a través de el pacto que dijiste a tu creación que no enviarías juicios terribles de destrucción a través de diluvios, sino que enviarías tu fuego para que esa palabra fuese comprendida y para que conocieran también las promesas tuyas y decidieran y desistieran de dejar de pecar como humanidad, como creación, desistieran de su pecado y de su maldad para que su creación fuese salva, fuese sana, porque tú eres el sanador y nunca quieres que tu creación esté enferma, esté dolida. Si tu creación está dolida, está enferma en el pecado, está enferma en la maldad, está enferma en los pensamientos, en su alma, está dolida por el pecado, por las maldades, por las angustias, por las injusticias. Tú eres ese sanador, ese libertador para traer salvación, Señor, porque en ti se regocija nuestra alma, porque a ti te buscamos, porque aunque las luchas sean fuertes, difíciles, las pruebas, tú dijiste, el que persevere hasta el fin sería salvo. Tú dijiste que aunque se sintieran en angustia, rodeados con todas las dificultades que vieran grandes, en ti son pequeñas, porque en ti estaríamos confiados, pero que así debíamos estar, puestos con toda esa armadura de Dios como verdaderos soldados de tu ejército celestial para poder librar las más difíciles batallas, pero que no lo haríamos solos porque nuestras fuerzas no podemos, porque necesitamos de tu fuerza, de tu ayuda, de tu presencia, de tu poder, de tu palabra, de tu consejo. Tú eres el único que nos da las respuestas necesarias. Tú eres el único que nos das el consejo necesario, la confianza. Y solo en ti podemos refugiarnos. Solo en ti que eres esa verdad, esa luz, ese amor y esa salvación. Como lo eres también ese perdón. Por eso, Padre, ponemos delante de ti a cada uno de los que escucha este video, de lo que lean de estas palabras y de que estén atentos, pendientes en invocar tu nombre, en orar, en no dejar de orar de día y de noche, en cada momento y en cada circunstancia, confiar en ti, porque nos has enseñado y nos enseñas siempre que eres ese refugio verdadero y esa seguridad aún desde el vientre de la madre, que todos los que fuesen llamados tus hijos e hijas se refugiaran en ti como esa creación que tú los hiciste desde el vientre de su madre, les escogiste con un plan y con un propósito específico, bueno, verdadero y real. Por eso, Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de, a través de lo que hagamos, ya sea de los talentos o de los dones, de las habilidades, de las capacidades que les has dado a cada uno, poder cumplir tu propósito en esta tierra
conforme a tus planes, que son buenos, conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Por eso siempre hay que orar y buscar tu nombre, que orar es hablar contigo, que orar es buscarte, que orar es relacionarte como hijo e hija con el Padre. ¿Para qué? Para escucharlo, para obedecerle, para oír su voz atentos, su consejo y para agradecerle, además de pedirle, con corazón agradecido siempre por todas sus bondades, sus maravillas, su misericordia, su gracia y su favor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por estas tus bondades, por esta tu palabra y por la oportunidad de poder colocar este video o digo este audio aquí para que todos lo escuchen, los que estén atentos, los que se interesen por amarte, los que se interesen por buscarte, porque yo solamente soy tu medio, tu instrumento para hablar o decir lo que tú me pidas que hable, lo que tú me pidas que diga, lo que tú me pidas que haga. Pero que solamente tú eres quien convence los corazones, las vidas, las mentes, las almas, cada uno de tu creación, para que se acerquen a ti mientras puedan hallarte, para que sean salvos ellos y sus familias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado y por tu infinita misericordia, por tu favor en todo. Todo lo hacemos ¿en qué? En tu nombre, en el nombre de Jesús, como tú nos enseñaste, que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo lo recibiríamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces espero que este audio llegue a sus mentes, a sus corazones, a su vivir y puedan tomar algo de estas enseñanzas o aprendizajes de la oportunidad que Dios da de conocer todo esto y sea de bendición para sus vidas. Les quería compartir de todo esto en este nuevo video y que tengan muchísimas bendiciones a través de este y de todos los videos, que como he dicho en otro momento, estoy haciendo todo esto porque Dios me lo pide, porque me lo permite y pues para la gloria y honra también de su nombre. No para glorificarme, no para honrarme yo, porque soy humana, soy su instrumento, soy su medio y solamente hago esto por petición del Padre y por amor, obviamente, porque Él quiere que nos permitamos ser su medio y su instrumento de bien y de bendición para todos. Entonces, espero que sea gustándoles todo esto y además obteniendo muchísimas bendiciones a través de este audio. Muchas bendiciones para todos y todas. Gracias por escucharme y por escuchar al Padre que les habla siempre por medio de su palabra. A cada uno nos da un mensaje en determinado momento, entonces escuchar su palabra es escucharlo a Él también y conocerlo más.